A ver, regresando al plano local, Javier González Olaechea es un politólogo, es una persona que tiene en el mundo de la academia muchísimos años, que ha trabajado para organizaciones internacionales y es peruano. Y ha planteado una iniciativa que quiero que nos explique, es el Pacto Bicentenario. Le pregunto a Javier González Olaechea, ¿este es algo como un pacto ético? ¿Es algo parecido al Pacto Nacional, al Acuerdo Nacional? ¿Qué pasaría si lo firman los candidatos? ¿A qué se comprometerían? Javier, buenos días, bienvenido a PBO. Buenos días, Philip. Buenos días a tu audiencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Pacto del Bicentenario para con los candidatos a la presidencia? El Pacto Bicentenario nace de una iniciativa plural, muy abierta, que suscriben 100 ciudadanos aproximadamente. No es un comunicado, lo primero que hay que decir, y no es un comunicado de limeños notables para limeños. Hay mucha gente del interior y hay gente joven. El Pacto Bicentenario lo que pretende es hace una invocación pública a los candidatos a la presidencia de la República a estabilizar el país formando gobierno. ¿Qué significa esto? Hemos vivido y seguimos viviendo un proceso de larga inestabilidad. Hemos tenido 3 presidentes, más de 80 ministros en pocas semanas, prácticamente, y lo que normalmente sucede es que ningún candidato a la presidencia en los últimos años tiene mayoría en el Congreso. Y entonces, claro, está frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder Legislativo en una situación de dependencia. Entonces lo que invoca el Pacto del Bicentenario, que no es un pacto ético, aunque está lleno también de conceptos y valores, es que formen gobierno como se hace en Europa, vale decir que quien gane pueda tener el respaldo de algunas bancadas, concretamente haciendo alianzas públicas, no repartijas, para que se asegure mayoría en el Congreso y haya una relación de cooperación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para asegurar gobernanza y para erradicar, obviamente, pobreza, asegurar progreso, vale decir, es un llamado al diálogo real, no es para que hagan fintas los candidatos y que digan que van a gobernar para todos los peruanos cuando no van a tener ni siquiera 30 o 40 parlamentarios y haciendo mayoría necesitan más de 65 parlamentarios. Entonces es una iniciativa que no tiene precedentes en la historia de Perú, no es un pacto ético, aunque si uno mira el link del pacto, que ha sido recogido por algunos medios, hay una serie de valores, de compromisos de otorongo que no come otorongo desde el Ejecutivo, en donde los candidatos a la presidencia se comprometen a denunciar y a no retener ministros 2, 3 meses, 8 meses que han sido cuestionados o que tienen procesos legales. Es una iniciativa política, pero no está suscrita por candidato alguno. Hay firmas importantes y hay firmas también, obviamente, de dirigentes barriales, artistas, intelectuales, cantantes, músicos, podría dar nombres, gente de pensamiento socialista, gente de pensamiento de centro, de liberal. Es una invocación que no tiene ningún precedente en la historia política del Perú y lo que pretende es cambiar la forma de hacer política. Entonces no es un pacto ético para el proceso electoral. Lo que tienen que hacer los candidatos es suscribirlo y cumplirlo, y ya será obviamente la opinión pública que les demande el día de mañana, o los medios de comunicación. Bueno, usted suscribió esto para darle estabilidad al país, sin embargo quiere gobernar solo, y llama a amigos de ministros en vez de hacer política, como se hace en Alemania, como se hace en Bélgica. Va a decir, se juntan 3/4 partidos, hacen mayoría y gobiernan desde esa mayoría, pero con el respaldo de bancadas en el Congreso, no fuera de la calle. No es el Acuerdo Nacional, que es un lineamiento de políticas generales que tiene más de 15 años y que prácticamente lo suscribieron todos los partidos y nadie lo ha cumplido. Aquí, Javier, firma. Entiendo el punto como, vamos a decir, como un mensaje de buena voluntad para la gobernabilidad del país. El problema pasa que, fíjate, que la gente deteste el Congreso, la gente no conoce para qué sirve,
la gente no conoce de la Constitución, que según informes ni el 6% de los candidatos tienen experiencia legislativa. Hay mucha improvisación porque los partidos no son partidos y los candidatos son gente que ha puesto un dinero para estar en la lista. Estoy hablando en general, ¿eh? Gente que ni sabe de qué cosa se trata el ser congresista. Entonces, entendiendo lo que quieres, lo veo como un esfuerzo, como tú dices, inédito, pero muy, no voy a decir ingenuo, sino con más esperanza que realismo. Porque además, hoy por hoy, la política se ha vuelto absolutamente laxa. Ejemplo, la ley agraria, ¿no? Sin saber, los congresistas la derogaron y ahora no saben qué hacer, por dar un ejemplo. Después, votaron un día para que se vaya a Vizcarra por ladrón, en buen romance, hablando en términos barriales y de calle. Y después esos 105 dijeron, ay, ya me equivoqué, que gobierne la minoría. Entonces, vamos a decir las cosas. La clase política no tiene mucha clase y la gente ha votado por esa clase política. Entonces, el llamado no tendría que ser a la gente primero para que vote con responsabilidad, para que después ese candidato que le has dado una curul sea responsable con el poder que ha dado el pueblo. Bueno, justamente el Pacto Bicentenario no es solamente una intención de buena fe, es un compromiso que firman y es una vacuna contra todo lo que tú dices, que es una realidad. Ahora decir, ¿por qué la gran mayoría desprecia al Congreso? ¿Por qué desprecia a la política? Porque estamos acostumbrados a tener una gran cantidad de políticos que no cumplen con lo que dicen y además que desde el Parlamento muchas veces legislan de una manera imprevisible, irresponsable, pero formando alianzas reales, no repartijas, sino compromisos suscritos cuando un candidato pasa a la segunda vuelta o después de la segunda vuelta para tener mayoría, pero tienen que entonces que acordar sobre qué van a hacer en el gobierno, o sea, sobre lo que se llama la política general del Estado, del gobierno, según la Constitución. Entonces, ir al Congreso para lograr la investidura, pero con ministros que salgan de las bancadas que están en el Parlamento. Entonces eso obviamente los obliga a transparentar, por así decirlo, las intenciones y además a darle estabilidad, porque lo que la gente rechaza es que no hay previsibilidad, cualquiera se manda con cualquier ley, con cualquier iniciativa, y entonces, bueno, ¿quiénes pagan los platos rotos? Obviamente, perdóname la expresión, ¿quién se jode más? El que tiene menos. Va a decir, porque quienes pueden defenderse con grandes economías lo hacen en la inestabilidad. Algunos salen beneficiados, pero esta falta de gobernabilidad, esta inestabilidad del país, que muchas se la atribuyen a la Constitución, no, es a la falta de diálogo y acuerdos formales. Y el pacto es una invocación a que los candidatos a la presidencia lo suscriban y entonces lo cumplan. No es un saludo a la bandera, porque cuando tú estampas tu firma, cuando eres candidato, el día de mañana te lo van a demandar, va a decir, te lo van a exigir, usted firmó esto, y hay además una serie de declaraciones sobre principios sobre principios y valores de la República que pocos, todo el mundo dice que está de acuerdo, pero que no lo suscriben. Entonces, cuando tú estampas tu firma como un contrato, estás obligado a cumplirlo y la gente te lo va a exigir. Entonces, los medios tienen que darle cabida, a mi juicio, a la difusión, ya lo han hecho algunos, y yo te agradezco la oportunidad, y obviamente las redes tienen que demandarle a los candidatos que suscriban el Pacto del Bicentenario, que es una iniciativa nacida de una discusión a raíz de cuando veíamos todo el despelote, por así decirlo, claramente, para que se entienda, de que teníamos 3 presidentes y que uno lo vacaban con unas reglas y otros se discutían que con las mismas reglas no se podía vacar. Bueno, esto no puede volver a suceder. Va a decir, si hay una causal real, evidentemente sí, pero lo que no puede tampoco suceder es que tengan ministros, o sea, retengan ministros que son cuestionados, que tienen 30 demandas judiciales. Bueno, ahí
el mismo presidente, el que firma y que resulta presidente, se ve obligado a denunciarlo y a ponerlo ante las autoridades competentes. Va a decir, no es un saludo a la bandera. Correcto. Yo invito a que la gente lo lea, y es pactobicentenario.com, es muy fácil, pactobicentenario.com, y que vea que son cosas muy concretas. Entonces, es una vacuna contra el desorden, contra el desgobierno, contra la falta de previsibilidad y en el fondo contra la deshonestidad, porque hay gente que dice que va a hacer A y después termina siendo B, que es candidato en una lista y resulta que a la semana está libre por su cuenta. Va a decir, por eso que la gente rechaza al Congreso. Y entonces, es más, los candidatos que suscriben el pacto declaran que sus candidatos a vicepresidente y congresistas conocen el pacto del Bicentenario y suscriben los principios y los compromisos. Hay compromisos muy concretos, parece un contrato de tipo comercial. Correcto, ha sido correcto. Ha sido muy amable, el tiempo nos gana. Ha sido muy amable con nosotros, Javier. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias. Por favor, que lo lean. ¿Ok? Ahí está. Yo lo que considero es que el común de los señores candidatos no saben dónde está parado ni conocen la Constitución y la verdad es que su palabra vale poco. Pero los que están peor son los que votan por ellos. Porque si al mes me va a decir ese no me representa, mejor no vayan a votar, pues infórmese bien. Vámonos a la pausa. Facilito, les digo lo que es facilote, es comprarte tu lote gracias a Centenario. Llama al 616-9009 o ingresa a la www.terreno.pe y te está esperando tu lote. Sin inicial, 12 meses, sin intereses, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar gracias a Centenario. Hace 90 años hace propietarios facilote. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! Exacto. Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.